Este teorema, que se conoce como el teorema del valor medio para derivadas, a diferencia de otro que tendremos de pronto la oportunidad de expresar en el curso siguiente de cálculo, que se llama el teorema del valor medio para integrales, este teorema afirma lo siguiente, que si yo tengo una función que es continua en el intervalo cerrado AB, que esa función es derivable o es diferenciable en el intervalo abierto AB, entonces lo que garantiza el teorema es de que siempre existe por lo menos un C dentro del intervalo, tal que la derivada en C coincide con el cociente entre f de b menos f de a dividido b menos a. ¿Qué es lo que significa este teorema geométricamente? Me interesa más que todo la parte de la conclusión. ¿Qué es lo que significa f' de c y qué es lo que significa el cociente f de b menos f de a dividido b menos a? En la gráfica que aparece adjunta tenemos el comportamiento de una función que cumple las condiciones del teorema del valor medio. ¿Cuáles son esas condiciones? En primer lugar, note que la función en el intervalo desde a hasta b es una función continua, no tiene saltos ni interrupciones durante el trayecto desde A hasta B. Tiene la otra particularidad de que la función es derivable. La función no presenta picos en todo el trayecto desde A hasta B. Por lo tanto, podemos garantizar la existencia de un punto dentro del intervalo entre A y B, en este caso el punto C, que satisface la siguiente condición. F' de C, la voy a escribir acá, coincide con f de b menos f de a dividido b menos a, como para que la tengamos presente. ¿Qué va a representar f de b menos f de a dividido b menos a? F de b menos f de a dividido b menos a va a representar la pendiente de la recta secante a la curva que pasa por los puntos A y B. Dividido, y f' de c, ¿qué va a representar? F' de C, la interpretación geométrica que hemos hecho de la derivada, es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto P. ¿Qué es lo que dice el teorema? De que en algún punto del intervalo desde A hasta B existe un punto C, tal que la pendiente de la recta secante que pasa por A y B es paralela a la recta tangente a la curva en un punto. La gráfica nos ilustra mejor la situación. Nótese que esta recta secante AB tiene pendiente f de b menos f de a dividido b menos a, y que la derivada tiene pendiente, la recta tangente tiene pendiente f' de c, y en ese caso son paralelas. Nos proponemos entonces ilustrar este teorema, que como dijimos tiene más importancia teórica que práctica, con los siguientes ejemplos. Vamos a considerar la función f de x definida por f de x igual a x más 1 al cubo en el intervalo menos 1, 1. La función a la que estamos haciendo referencia es la siguiente. La función f de x igual a x más 1 a la 3 en el intervalo desde menos 1 a 1. La primera hipótesis del teorema del valor medio dice que f es continua. F continua en el intervalo cerrado menos 1, 1. Lo cual es afirmativo, esta se cumple, porque f es una función polinómica. En segundo lugar, f debe ser derivable. Para que f sea derivable en el intervalo abierto menos 1, 1, pues calculemos su derivada. F' de x, usando la regla de la potencia, es el exponente 3 por la derivada interna, que es 1, por la potencia con el exponente disminuido en 1. Nuevamente la función derivada existe en todo punto x que pertenezca al intervalo desde menos 1 a 1. Con esta segunda estamos afirmando que la función es derivable en el punto
en cualquier punto dentro del intervalo. Cumple esta función las hipótesis del teorema del valor medio. ¿Qué garantiza entonces el teorema? Que existe por lo menos un C dentro del intervalo menos 1, 1, tal que la derivada en C coincide con el valor en la diferencia de los extremos f de 1 menos f de menos 1 dividido 1 menos menos 1. Pero esta va a ser como nuestra ecuación básica que nos va a permitir determinar el valor de C, que es f' en C. La receta para la derivada la tenemos acá. F' de x es 3 por x más 1 al cuadrado. Por lo tanto, f' de C es 3 por c más 1 al cuadrado. Necesitamos también conocer el valor de la función en 1. Aquí tenemos la función que nos determina para todos los valores de x, que va a ser f de 1. F de 1 es 1 más 1 al cubo, y esto va a valer 8. ¿Qué es f de menos 1? F de menos 1 es, de acuerdo a la fórmula, menos 1 más 1 elevado a la 3, y esto va a valer 0. Sustituyamos estos tres valores en la ecuación que nos va a permitir determinar el valor de C. F' de C entonces va a ser 3 por c más 1 al cuadrado es igual a f de 1, que es 8, menos f de menos 1, que es 0, dividido 1 menos menos 1, que es 2, y esto vale 4. De aquí tenemos entonces que c más 1 al cuadrado es igual a 4 tercios. De aquí implica entonces que c más 1 es igual a más o menos la raíz cuadrada de 4 tercios, que es 2, o sea 2 raíz de 3 sobre 3, ya racionalizando. Posibles valores de C. Hay un primer valor C sub 1, que es menos 1 menos más 2 raíz de 3 sobre 3, y hay un valor C sub 2, que es menos 1 menos 2 raíz de 3 sobre 3. El estudiante puede verificar que de estos dos valores, el único que pertenece al intervalo menos 1, 1 es este valor. Es el valor que corresponde a C sub 1 igual a menos 1 más 2 raíz de 3 sobre 3. ¿En qué forma puede hacerlo? Por aquí más o menos le ilustro para que haga el mismo procedimiento con el anterior. ¿Cómo probar que este valor se encuentra entre menos 1 y 1? Es equivalente a demostrar que menos 1 es menor que menos 1 más 2 raíz de 3 sobre 3, y que esto es menor que 1. Esa desigualdad, si el valor de C sub 1 pertenece a ese intervalo, se debe verificar esa desigualdad, como en efecto ocurre. Transpongamos el valor menos 1 a ambos lados, aquí va a quedar 0, es menor que 2 raíz de 3 sobre 3, y esto es menor que 2. Afirmación que es verdadera, puesto que 2 raíz de 3 es menor que 6. Haga el mismo análisis con este valor, menos 1 menos 2 raíz de 3 sobre 3, y llega a algo absurdo. Por lo tanto, el único valor que cumple es este, y está dentro del intervalo. Entonces, de esta manera, hemos ilustrado con un primer ejemplo cuando esta función, una función que es continua y que además es derivable en todos los puntos del intervalo menos 1, 1, satisface las hipótesis del teorema del valor medio, y como consecuencia también podemos encontrar o determinar el valor de C que satisface o que verifica la conclusión. El segundo ejemplo que traigo, estos dos ejemplos son más bien ilustrativos de la parte operativa, pero no tienen ningún interés teórico, son más bien algebraicos. El segundo ejemplo es el de la función g de t, que aparece ahí, t menos 1,
más 1 menos t menos 1 en el intervalo menos 3 medios 3. ¿Cuál es esta función? Considerémosla entonces la función g de t definida por t menos 1 más 1 dividido t menos 1 definida en el intervalo 3 medios, 3. El estudiante puede verse tentado a decir que esta función es discontinua. Y en efecto, esta función es discontinua en t igual a 1. En t igual a 1 es discontinua. Pero a mí no me interesa para nada el comportamiento de la función en t igual a 1. Me interesa es en puntos desde 3 medios en adelante. Y ahí es donde se deben verificar las condiciones o las hipótesis del teorema del valor medio. Entonces, en primer lugar, G es continua en el intervalo menos 3 medios, 3. ¿Por qué? Repito, el único punto de discontinuidad está igual a 1 y está fuera del intervalo. Segunda condición. G es derivable, pues busquemos su derivada, que es G' de t. G' de t es la derivada de t menos 1, que es 1. Y esta expresión, voy a escribir la función de esta forma. T menos 1 más t menos 1 a la menos 1, para derivarla en esta forma. Entonces la derivada de t menos 1 es 1 y la derivada de esta expresión es menos 1 sobre t menos 1 a la menos 2, que es t menos 1 al cuadrado. Nuevamente esta función, existe esta derivada en todos los puntos dentro del intervalo 3 medios, 3. El único punto donde no existe es en t igual a 1, que está fuera del intervalo. Por lo tanto, es derivable. ¿Qué nos dice entonces el teorema? El teorema nos dice entonces de que existe por lo menos un valor c dentro del intervalo 3 medios, 3, tal que G' en C, y de una vez G' en C es 1 menos 1 sobre C menos 1 al cuadrado, debe coincidir con G de 3 menos G de 3 medios dividido 3 menos 3 medios. Pero ¿cuánto vale G de 3? G de 3, de acuerdo a la fórmula que tenemos para G, es reemplazar T por 3. 3 menos 1 da 2, más 1 sobre 3 menos 1, 2, da 2 más 1 medio, que es 5 medios. Igualmente, ¿qué es G de 3 medios? G de 3 medios va a ser 3 medios menos 1, o sea, 1 medio, más 1 dividido 1 medio. Y esto da nuevamente 5 medios. 2 más 1 medio, 5 medios. ¿Qué me dice entonces el teorema del valor medio? El teorema del valor medio me está indicando de que 1 menos 1 sobre C menos 1 al cuadrado es igual G de 3 dio 5 medios, G de 3 medios dio 5 medios, el cociente entonces va a dar 0, dividido aquí cualquier cantidad, que este es 9 medios menos 3 medios, 6 medios, que es, 6 medios menos 3 medios es 3 medios, esto va a dar 0. De aquí podemos entonces hallar el valor de C. ¿Cómo? Haciendo transposición de término, escribiendo 1 dividido C menos 1 al cuadrado es igual a 1, o también C menos 1 al cuadrado igual a 1,
De aquí entonces, ¿qué vamos a tener? Extrayendo raíz cuadrada, c menos 1 es igual a más o menos 1, de donde c también, haciendo la transposición, va a ser 1 más o menos 1. Resultan de aquí entonces dos valores de c, un c sub 1 que es 2 y un c sub 2 que es 0. Obsérvese que el único valor que verifica el teorema del valor medio es C sub 1 igual a 2 y que se encuentra dentro del intervalo de 3 medios y 3. C sub 2 igual a 0. Así cumpla la condición del teorema del valor medio, no está dentro del intervalo. Estos dos ejemplos los he traído precisamente porque nos permiten manipular y recordar la parte algebraica de la derivación. El otro ejemplo que aparece también en el texto, en la parte correspondiente al módulo 22, es más bien un análisis de tipo físico, de un problema físico, con respecto a la interpretación física de la derivada. Y ese ejemplo afirma lo siguiente: Juan viajó 125 kilómetros en 2 horas y él aseguró que en su recorrido nunca excedió el límite de los 60 kilómetros por hora. Pruebe que Juan mintió. Ahí es donde funcionan esos aparaticos que usan los guardas de tránsito cuando detectan la velocidad. Esos aparatos están diseñados de tal manera que no pueden, el conductor no puede mentir. Tiene algo relacionado con el teorema del valor medio. Entonces, ¿por qué mintió Juan? Pues por esta razón. Si él asegura, recorrió los 125 kilómetros en 2 horas, si nosotros denotamos por S de t, ese es el espacio y t el tiempo, la posición del automóvil en cualquier tiempo t, nosotros sabemos que la posición en el tiempo cero, de iniciar el movimiento, fue 0, y que a las 2 horas, ese a las 2 horas es 125, son 125 kilómetros. Si ese representa la posición, recordemos que la interpretación física de la derivada, S' de t, representa la velocidad en cualquier tiempo t. Esta función S del recorrido es una función continua. ¿Qué es lo que dice el teorema del valor medio? Que en el intervalo, si S de t, estamos hablando la función que representa la posición en cualquier tiempo t, esta S de t está definida en el intervalo 0,2. De 0 a 2 horas. ¿Qué está diciendo el teorema del valor medio? Que existe un tiempo, llamémoslo t sub p, perteneciente al intervalo desde 0 a 2 horas, tal que S' en ese t sub 0, en ese t sub p, tiene que coincidir con la posición S en 2 menos S en 0 dividido 2 menos 0. ¿Qué es lo que quiere decir? S en 2 fue ¿cuánto? S en 2 dijimos que era 125 kilómetros por hora. S en 2 es 125. S en 0 es 0. Dividido 2 menos 0, que es 2. Esto da 62.5. ¿Qué es lo que está diciendo? Kilómetros por hora. Esto representa la velocidad en algún tiempo t igual a 62.5 kilómetros por hora. Y él afirmó que nunca excedió esta velocidad. El teorema del valor medio lo está haciendo quedar mal, porque le está demostrando de que en algún tiempo de las 0 a las 2 horas, él alcanzó en algún momento
la velocidad de 62.5 kilómetros por hora. Esto es dos ejemplos, el primero de ello algebraico, el segundo de la interpretación física de la derivada.